Hay heridas que no se ven, pero siguen sangrando por dentro. Y una de las más profundas es perder un hijo antes de verlo nacer. Nadie te preparó para eso. Nadie te explicó qué pasaba con esa alma. Solo silencio. Hoy vamos a romper ese silencio. Porque no fue un accidente. No fue solo un cuerpo que no llegó a vivir. Fue un alma. Y muchas veces, esa alma sigue intentando comunicarse contigo. A través de un sueño que se repite. Una sensación extraña. Un aroma que aparece cuando nadie más lo siente. En este video vas a descubrir lo que esa alma quiere decirte. Y por qué su energía todavía vive en ti. Lo que estás a punto de escuchar va a cambiar la forma en la que entiendes tu dolor, tu historia y tu conexión con lo invisible. ¿Y si ese hijo nunca se fue? ¿Y si su misión era mucho más grande de lo que imaginaste? Quédate conmigo. Porque este no es un video más. Es una conversación que muchas personas han estado esperando toda su vida. Durante mucho tiempo, muchas personas han creído que si un bebé no llega a nacer, su alma tampoco tuvo tiempo de existir. Que simplemente desaparece sin haber dejado huella. Que no vale la pena hablar de ello. Que hay que seguir adelante. Pero la realidad espiritual es muy distinta. Hoy vas a escuchar una verdad que rara vez se dice en voz alta. El alma de un hijo que no llegó a nacer sí existe. Sí siente. Y muchas veces, si continúa su camino cerca de quienes lo amaron, aunque solo fuera por unas semanas, por unos días o incluso por unas horas dentro del vientre. En las enseñanzas espirituales de distintas tradiciones, incluyendo el budismo, se nos habla del bardo, ese espacio intermedio donde las almas transitan antes y después de encarnar. Y según estas enseñanzas, cuando una vida no llega a completarse físicamente, la conciencia de ese ser permanece muy cerca del plano humano. Tal vez por eso, muchas madres sienten cosas que no saben cómo explicar. Como si alguien las abrazara cuando están solas. Como si una parte de ellas siguiera esperando. Como si algo las llamara desde un lugar que no pueden ver. Este video es para ti, si alguna vez has sentido eso. Si alguna vez te has preguntado qué pasó con esa pequeña alma. Si alguna vez soñaste con tu hijo sin haberlo visto. Si alguna vez lloraste en silencio por alguien que el mundo no vio, pero que tú jamás pudiste olvidar. Lo que vas a descubrir hoy no es un consuelo superficial. Es una mirada espiritual profunda, basada en sabiduría ancestral. Y lo más importante, es una forma de comenzar a sanar desde la verdad. Porque tu historia no terminó con la pérdida. Tal vez, en realidad, ahí fue donde comenzó. ¿Qué dice el budismo sobre las almas que no llegaron a nacer? En las enseñanzas budistas, hay un momento sagrado que no siempre se menciona en voz alta. Es ese instante en el que un alma se acerca a la vida, pero por alguna razón, no termina de encarnar del todo. Puede ser una pérdida temprana, un aborto espontáneo, un bebé que no sobrevive. Lo que vemos es ausencia. Pero lo que no vemos es que la conciencia no se pierde. Simplemente cambia de dirección. El Buda enseñó que la conciencia no nace con el cuerpo ni muere con él. Existe antes y después. Y cuando un bebé no llega a nacer, esa conciencia entra en un estado intermedio. Lo llamamos el bardo, un espacio entre mundos. No es un castigo, no es limbo. Es una transición, un lugar donde el alma se reorienta, se prepara y a veces se queda cerca de quienes la amaron, aunque no la hayan conocido físicamente. Muchas madres han sentido esa cercanía. Algunas sueñan con sus hijos años después. Otras lo sienten en momentos inesperados, como si estuvieran siendo abrazadas desde adentro. Y lo más sorprendente es que el budismo no niega esa posibilidad. Al contrario, la contempla. El alma que no llegó a nacer no está perdida. Está en tránsito. Como una vela que no encendió aquí, pero cuya llama sigue brillando en otra parte. En el bardo, las almas que no completaron su ciclo físico tienen la oportunidad de seguir evolucionando. Algunas se preparan para volver a intentarlo. Otras se convierten en acompañantes silenciosos de quienes quedaron atrás. En algunos textos antiguos, se les llama los protectores invisibles.
Son presencias que no buscan ser vistas, pero que guían con una ternura profunda. Y aquí viene algo que pocas personas saben: el vínculo kármico entre madre e hijo no se rompe por la muerte, menos aún si esa conexión se formó en el útero. El útero es un templo, y toda vida, aunque breve, deja una vibración, una huella, un propósito. Desde esta visión, tu bebé no nacido no fue una interrupción. Fue parte de tu camino espiritual. Fue una chispa de conciencia que eligió tocar tu corazón, aunque fuera por poco tiempo. Así que si alguna vez sentiste que algo quedó pendiente, tal vez no estás equivocada. Tal vez esa alma aún camina contigo. El alma en tránsito, cuando el dolor se convierte en puente. Dicen que cuando una madre sueña con su hijo no nacido, no es un sueño cualquiera. No es la mente intentando sanar. Es el alma reconociendo un puente que sigue ahí. Hace algunos años, una mujer me escribió para contarme algo que jamás había compartido con nadie. Había perdido a su bebé en la semana 19 de gestación. Fue un aborto espontáneo, repentino, devastador. La pérdida fue física, pero el duelo fue invisible. Nadie lo hablaba, nadie lo comprendía. No pasó nada, le decían. Era solo una embarazada más. Pero ella sentía otra cosa. Sentía que sí había pasado. Sentía que alguien la había mirado desde dentro. Un mes después de la pérdida, tuvo un sueño. Estaba en un campo de flores blancas. Al fondo, un niño pequeño la miraba en silencio. No hablaba, solo la miraba. Pero en esa mirada había algo que la estremeció. No era tristeza. Era comprensión, era amor. Ese sueño se repitió, noche tras noche, durante 7 años. A veces el niño jugaba. A veces la abrazaba. A veces solo estaba ahí. Nunca hablaba. Pero ella despertaba llorando con una mezcla extraña de dolor y paz. No entendía por qué ese sueño no se iba. Hasta que, un día, alguien le habló del bardo. Le dijeron que según el budismo, el alma de una vida no nacida puede permanecer cerca del plano humano por mucho tiempo. Puede acompañar, guiar, aprender, prepararse. Fue entonces cuando entendió, ese niño no era una ilusión. Era una presencia real. Una conciencia que había entrado en su vida, no para quedarse, sino para tocarla desde dentro. Para mostrarle que el amor no depende del tiempo. Que el vínculo madre-hijo no se mide en meses de embarazo. Se mide en energía compartida. Ese niño no nació, pero construyó un puente. Un canal entre el mundo visible y el mundo sutil. Y ella, desde entonces, nunca volvió a sentir el mismo vacío. Cuando alguien que amamos no llega a materializarse en este plano, creemos que perdimos todo. Pero no perdimos el amor. Solo perdimos la forma. El alma sigue existiendo y muchas veces se manifiesta en sueños, señales, emociones que no podemos explicar. El dolor que sentiste no fue una herida inútil. Fue un cruce, un umbral. Y a veces, lo que creemos que nos rompió, es lo mismo que nos despertó. Historias desde el otro plano, señales de amor eterno. Hay historias que no pueden explicarse con lógica, pero que el alma entiende al instante. Mariela perdió a su primer hijo en la semana 24. Lo había sentido moverse, le hablaba. Le ponía música. Cuando lo perdió, una parte de ella se apagó. Intentó seguir adelante, pero cada año, en la misma fecha, sentía una tristeza que no sabía de dónde venía. 4 años después, quedó embarazada de nuevo. Todo el embarazo fue distinto. Más tranquilo, más intuitivo. Y cuando tuvo a su bebé en brazos, sintió algo que la paralizó. No era como si ya lo conociera. Era certeza, era él. Lo supo sin dudas. Tenía los mismos ojos que ella había visto en sus sueños. Pero sobre todo, tenía la misma energía. Pasaron meses en silencio. Nadie hablaba del tema, hasta que, un día, mientras lo dormía, él abrió los ojos y le dijo: «Te extrañé mucho, mamá. Pero ya regresé». Tenía apenas 3 años. Nunca habían hablado de lo anterior. Esa frase le cambió la vida.
Y desde entonces supo que algunas almas no se van. Solo esperan el momento correcto para volver. Carlos y Fernanda perdieron a su bebé a los 7 meses de gestación. Fue un parto prematuro. El bebé vivió solo unas horas. Les dijeron que debían superarlo, que eran jóvenes, que podrían tener más. Pero el vacío que sintieron no se llenaba con nada. Un año después, comenzaron a soñar lo mismo, sin contárselo entre ellos. Un niño, de unos 5 años, vestido de blanco, jugaba bajo un árbol lleno de mariposas azules. Siempre los miraba. A veces reía, a veces los llamaba por su nombre. Pero no hablaba, solo sonreía. Pasaron meses sin mencionarlo. Hasta que una noche, los dos soñaron lo mismo. El niño les entregaba una piedra brillante y les decía: «Todavía estoy con ustedes». Lo hablaron al día siguiente, describieron al niño. El mismo rostro, el mismo árbol, la misma voz. Desde entonces, cada vez que sienten ese vacío, recuerdan la piedra del sueño. Y saben que su hijo no desapareció. Se convirtió en símbolo, en presencia, en recuerdo transformado en luz. Hay cosas que parecen coincidencias, hasta que te tocan el corazón de una forma que ya no puedes negar. Ana perdió a su hija a las 10 semanas. Nadie supo, no quiso contarle a nadie. Guardó el ultrasonido en una caja y lo olvidó. O al menos eso pensó. Años después, su sobrina de 6 años le entregó un dibujo. «Es tu hija», le dijo. «¿La que no nació?». Ana se congeló. No había forma de que la niña supiera, no había forma. En el dibujo, una niña flotaba sobre una flor. Tenía alas, y a un lado de ella estaba Ana. Cuando le preguntó de dónde sacó la idea, la niña respondió: «Ella me dijo en un sueño que te dijera que no estás sola, que siempre estará juntas». Esa noche, Ana no pudo dormir. Pero por primera vez en años, no lloró. Sintió algo distinto, como si la herida hubiera sido tocada por algo invisible. Como si su silencio hubiera sido respondido con amor. El propósito espiritual del duelo gestacional. ¿Qué sentido puede tener un dolor tan invisible como el de perder a un hijo que nunca llegó a nacer? ¿Cómo encontrar propósito en algo que parece injusto, incompleto, sin final? En el budismo, hay una verdad profunda que puede iluminar este tipo de sufrimiento. Se nos enseña que todo lo que surge en esta vida es impermanente, pero también que nada de lo que surge está desconectado del Dharma. Eso significa que incluso aquello que parece vacío o trágico, también puede ser maestro. El duelo gestacional no es solo la ausencia de un cuerpo. Es la presencia de un vínculo que no se materializó del todo. Y ese tipo de dolor no es castigo. Es una llamada, una oportunidad de despertar. Cuando una conciencia entra en contacto contigo, aunque sea por días, aunque no llegue a nacer, esa interacción deja huella. Una vibración energética que conecta con tu karma, tu camino, tu evolución espiritual. Ese hijo no nacido no fue un intento fallido. Fue una chispa kármica. Una enseñanza sutil que llegó en forma de experiencia y no de permanencia. Desde la visión del Dharma, muchos maestros enseñan que algunas almas solo vienen a recordarte quién eres realmente. No necesitan toda una vida para hacerlo. Solo necesitan un instante de conexión, un breve cruce de energía, para activar en ti un aprendizaje que no podía llegar de otra manera. A veces, ese aprendizaje es la compasión. Otras veces es el desapego. Otras, es la apertura del corazón. Pero siempre, si lo escuchas con atención, está ahí. El sufrimiento que acompaña a esta pérdida no es para destruirte. Es para transformarte. Como el fuego que purifica el oro, el dolor también puede revelar lo más puro de ti. Tu capacidad de amar sin esperar. Tu fuerza silenciosa. Tu entrega sin forma. Muchas personas que han atravesado este tipo de duelo, después de años de silencio, culpa o negación, describen una transformación inesperada. Comienzan a ver la vida de forma distinta. Se vuelven más sensibles, más sabias, más intuitivas. Como si esa alma que no llegó a estar, hubiera dejado una semilla de luz en su interior.
Y esa es la clave. El propósito de este duelo no es castigarte. Es convertirte en un canal de compasión más profundo. Uno que solo se abre cuando el corazón ha sido roto, pero no cerrado. Señales del alma. ¿Cómo se manifiestan los hijos no nacidos? Algunas personas dicen que las almas que no llegaron a nacer simplemente desaparecen. Pero quienes han vivido esa experiencia saben que no es tan simple. Porque a veces el alma se queda cerca. Muy cerca. Y aunque no la veas, se hace sentir. Muchas madres, incluso años después, describen señales. Momentos en los que algo parece tocarles el alma sin razón aparente. Y no son coincidencias, no son fantasías. Desde una visión budista y espiritual, son formas en las que la conciencia se manifiesta desde planos sutiles. Una de las señales más comunes es el sueño. No un sueño cualquiera, sino uno vívido, emocional, lleno de sensaciones reales. Soñar con un niño que nunca viste, que te llama mamá, que sonríe, que te abraza sin palabras. En esos momentos, lo que está ocurriendo no es un simple recuerdo. Es un encuentro en el bardo, un espacio entre vidas donde las almas pueden comunicarse sin necesidad de cuerpo. Otra señal es la sincronía. Esa canción que suena justo cuando lo estás recordando. Esa mariposa que se posa en tu mano en un día en que te sentías vacía. Ese número que ves una y otra vez. No es casualidad, es lenguaje espiritual. A veces se manifiestan con aromas, con luces que parpadean, con cambios de temperatura en una habitación, pero sobre todo, con una presencia silenciosa, como si algo o alguien estuviera ahí, observando con amor. Y aunque el mundo moderno intenta explicar todo con ciencia y lógica, hay cosas que solo el corazón puede entender. Porque cuando una madre dice, sentí que mi hijo estaba ahí, esa sensación no se puede negar. Porque viene desde lo más profundo. No desde la mente, sino desde el alma. El budismo enseña que la conciencia no necesita cuerpo para existir. Y por eso, una conexión puede continuar sin necesidad de palabras, sin necesidad de presencia física. Y si estás viendo este video y alguna vez viviste uno de estos momentos, tal vez ahora puedes entenderlos de otro modo. Tal vez no estabas imaginando. Tal vez estabas recibiendo una señal. ¿Volveremos a encontrarnos? El karma inconcluso y el reencuentro. Una de las preguntas más dolorosas y al mismo tiempo más esperanzadoras que puede hacerse una madre que ha perdido un hijo antes de nacer es esta: ¿lo volveré a ver? Es una pregunta que no siempre se dice en voz alta, pero que arde por dentro, porque la herida del alma no es solo la pérdida. Es la sensación de que algo quedó inconcluso, de que hubo un encuentro que no terminó. Desde la perspectiva budista, la vida no empieza ni termina con el nacimiento o la muerte. Lo que somos, más allá del cuerpo, es conciencia en movimiento. Y esa conciencia, cuando se une a otra a través de la experiencia humana, crea un lazo kármico. Y todo lazo kármico que no ha sido resuelto, tiende a buscar resolución. Eso significa que, aunque la experiencia de vida con ese hijo no haya sido completa en esta encarnación, el vínculo sigue activo en planos más sutiles. Y puede manifestarse en una vida futura. Algunas almas que no nacieron regresan. No necesariamente como hijos otra vez. A veces como nietos. A veces como alumnos, a veces como personas que aparecen en nuestra vida con una conexión inmediata, inexplicable, profunda. Y no entendemos por qué, pero sentimos que ya estaban con nosotros antes. Otras veces, el reencuentro no es en esta vida, sino en el tránsito. En ese espacio entre existencias, donde las almas se reconocen, se abrazan sin forma y se preparan para un nuevo ciclo. Pero hay algo más importante que saber: no necesitas esperar una nueva vida para cerrar ese círculo. Porque el reencuentro no siempre ocurre en el plano físico. A veces ocurre dentro de ti. Cuando perdonas, cuando honras, cuando dejas de culparte. Cuando, por fin, puedes decir en silencio: gracias por elegirme, aunque fuera solo por un instante. Ese instante fue eterno. Cuando nadie lo entiende, el duelo invisible y el silencio de los demás.
Hay duelos que el mundo respeta. Un funeral, un ataúd, una tumba. Entonces llegan las flores, los abrazos, las palabras de consuelo. Pero hay otros duelos que pasan en silencio. Nadie los menciona, nadie pregunta. Nadie reconoce el dolor. Y uno de ellos es el que vive una madre o un padre cuando pierde a un hijo que aún no nació. Porque como no hubo un cuerpo, como no hubo nombre, como no hubo fotos ni historias, entonces parece que no hay derecho a llorar. A este dolor se le llama duelo perinatal o duelo gestacional. Pero en realidad es el duelo del alma no reconocida. Porque se sufre en soledad. Porque se espera que la vida siga como si nada. Y cada vez que alguien dice, no te preocupes, ya tendrás otro, lo que escuchas es que ese bebé fue reemplazable. Como si nunca hubiera existido. Y eso duele más. En el budismo se enseña que el sufrimiento se agrava cuando el dolor no es validado. Por eso, lo primero que debemos hacer es reconocer que tu pérdida fue real. Que ese hijo fue real. Que ese amor fue real. Y si tú lo sentiste, si tú lo soñaste, si tú te preparaste para abrazarlo, entonces ese vínculo ya existía. Y el dolor por su ausencia es legítimo. No necesitas la aprobación de nadie para sentirlo. Este tipo de duelo es profundo porque va acompañado de una culpa invisible. Te preguntas si hiciste algo mal. Si podrías haberlo evitado. Y en medio de ese torbellino emocional, lo más difícil es la indiferencia. Esa sensación de que el mundo simplemente no lo ve. Pero aquí estamos para verlo. Para nombrarlo, para decir que lo que sientes importa. Que no estás exagerando. Que no estás sola. Tu duelo es sagrado. Porque ese pequeño ser que no llegó a tus brazos, sí llegó a tu alma. La culpa secreta, lo que muchas madres sienten pero no se atreven a decir. Hay un sentimiento que muchas mujeres arrastran en silencio después de perder a un bebé. No lo comparten con nadie, no lo mencionan ni siquiera en voz baja. Pero lo llevan en el pecho como una piedra invisible. Es la culpa. Culpa por no haber hecho más. Por no haberse dado cuenta antes. Por no haber comido mejor. Por haber sentido miedo, por haber deseado, aunque fuera por un instante, que no estaban listas. Y luego, cuando todo termina, esa pequeña voz dentro de la mente empieza a repetir, ¿y si fue mi culpa? ¿Y si hice algo mal? Este tipo de pensamiento es destructivo, pero tristemente común. Porque el dolor emocional no solo nace de la pérdida, sino también del juicio interno. De ese látigo que usamos contra nosotras mismas cuando el mundo no ofrece respuestas. Pero hoy queremos decir algo con total claridad, tú no tienes la culpa. No la tenías entonces, no la tienes ahora. Desde la perspectiva espiritual budista, cada alma que llega al plano físico tiene un tiempo y un propósito. Algunas vienen para quedarse muchos años. Otras solo por unas semanas. Algunas vienen únicamente para recordarnos algo que habíamos olvidado, la fragilidad de la vida, el poder del amor o la fuerza que tenemos incluso cuando creemos habernos roto. Y aunque no podamos entenderlo todo desde la mente, desde el alma, hay una lógica mayor. Una danza kármica que no siempre está en nuestras manos controlar. El dolor por lo que ocurrió es válido. Pero la culpa no te pertenece. En lugar de preguntarte por qué me pasó esto, prueba con otra pregunta. ¿Qué quiere esta experiencia enseñarme sobre mí? Tal vez descubrirás que eres más fuerte de lo que creías. Tal vez entenderás que el amor no se mide en tiempo, sino en profundidad. Y tal vez, solo tal vez, comenzarás a soltar el peso de esa culpa silenciosa para dejar espacio a la compasión. Una compasión que empieza contigo. Las señales invisibles, como los bebés que no nacen intentan comunicarse. A veces sucede algo extraño. Estás en casa y sin razón aparente, una brisa suave roza tu mejilla justo cuando estabas pensando en él. Escuchas una canción que jamás habías notado, pero que te estremece. O de pronto, sueñas con unos ojos que nunca viste en la vida real, pero que sientes tuyos, como si los hubieras conocido desde siempre. Y te preguntas, ¿esto significa algo?
Para quienes han perdido a un bebé en el vientre o poco después de nacer, hay una sensación que persiste, la de un vínculo que no se rompió del todo. Algo invisible, sí, pero presente. Y muchas veces, esa presencia se manifiesta en pequeñas señales que nadie más nota, pero que tú sientes como si te hablara directamente al alma. Según las enseñanzas budistas, la conciencia no termina con la muerte del cuerpo físico. El alma, o corriente mental, como se le llama en ciertos linajes, continúa su viaje, pero algunas permanecen cerca por un tiempo, especialmente cuando hay un lazo fuerte de amor que no se resolvió completamente. Esas señales sutiles pueden ser una forma en la que esa alma intenta decirte, estoy bien, no estás sola. Gracias por amarme, incluso sin haberme conocido en este mundo. No es imaginación, no es casualidad. En el budismo se habla del concepto de interconexión kármica, donde las almas que han compartido un lazo profundo pueden seguir comunicándose más allá del tiempo y el espacio, a través de los sueños, la intuición o incluso en momentos de calma inesperada que traen paz sin explicación. Hay madres, y padres también, que relatan cómo, en momentos de tristeza, una mariposa se posa en su ventana. Cómo aparece el mismo número una y otra vez. Cómo una palabra dicha por un desconocido les devuelve el aliento justo cuando más lo necesitaban. Y aunque el mundo no entienda estos signos, tú sabes que son reales. Porque la energía del amor no se pierde. Cambia de forma, pero permanece. Y cuando un alma se despide sin haber nacido, a veces deja pequeñas huellas para recordarte que su existencia sí tuvo sentido y que su propósito contigo aún no ha terminado. Presta atención, respira profundo, observa sin buscar. Tal vez, en medio del silencio, descubras que ese pequeño ser nunca se fue del todo. ¿Dónde está ahora? Lo que el budismo enseña sobre el destino de las almas que no nacen. Cuando se pierde a un hijo antes de nacer, una de las preguntas más profundas y más dolorosas que puede atravesar a una madre o a un padre es: ¿dónde está ahora esa alma? ¿A dónde fue? ¿Se desvaneció o sigue su camino en algún otro plano? Esta pregunta, que rara vez se formula en voz alta, se vuelve un eco constante en el corazón. No por curiosidad, sino por amor. Por necesidad de cerrar un ciclo, de encontrar un lugar donde esa vida, aunque breve, pueda tener sentido. Las enseñanzas budistas ofrecen una respuesta profunda, que no se basa en dogmas, sino en observación compasiva de la conciencia. Según el budismo, la conciencia no muere con el cuerpo. Cambia de forma. Se transforma. Continúa. A este tránsito se le conoce como bardo, un estado intermedio entre una vida y la siguiente. No es un limbo de castigo ni de espera. Es un espacio de transición. Una especie de sueño lúcido donde el alma se prepara, guiada por su karma y por la intención que llevaba en el momento de la partida. En el caso de los bebés que no llegaron a nacer, la tradición budista señala algo profundamente esperanzador: estas almas suelen conservar una pureza luminosa, pues no acumularon apegos ni acciones negativas en esta vida. Por eso, muchas veces se dice que su tránsito es más suave, más ligero, más cercano a la luz. Algunas almas de bebés, según los textos del tibetano del Libro de los Muertos, pueden incluso elegir volver a encarnar en la misma familia, en otro cuerpo, en otro tiempo, como si quisieran volver al hogar del que apenas fueron separados. Otras, en cambio, pueden convertirse en guías silenciosos, energías protectoras que acompañan desde otro plano a sus padres, hermanos o seres queridos. No se ven, pero se sienten. En la calma inesperada, en los sueños que sanan, en los momentos de fuerza que parecen venir de algún lugar. Y aunque no se pueda comprobar con los ojos físicos, muchos corazones saben, sin duda, que ese hijo no está perdido. Está en otra forma, en otro paso de su viaje. Pero no ha desaparecido, no ha dejado de existir. Comprender esto no borra el dolor, pero lo transforma. Le da un lugar a esa alma en tu historia. Le da sentido a su paso. Y sobre todo, le abre la puerta al perdón, a la paz y a una nueva forma de relación. Porque a veces,
el vínculo con un hijo que no nació es un puente entre mundos. Lo que su alma quiere decirte, mensajes de despedida que pueden ayudarte a sanar. Tal vez nunca escuchaste su voz. Tal vez nunca pudiste abrazarlo. Tal vez no hubo palabras, ni despedidas, ni un último beso. Pero eso no significa que su alma no tenga algo que decirte. Desde una perspectiva espiritual profunda, se cree que toda alma, incluso las que no llegan a nacer, dejan una impronta vibratoria en el mundo. Y muchas veces, esa vibración contiene un mensaje. Un mensaje suave, casi imperceptible, que solo puede escucharse cuando el corazón está en silencio. Algunas madres dicen haber sentido estas frases sin que nadie las dijera. Estoy bien, mamá. Gracias por amarme aunque no llegué. No fue tu culpa. Volveremos a encontrarnos. Son susurros que no vienen de afuera. Vienen de adentro. Como si el alma de ese pequeño ser hubiera dejado semillas de palabras antes de partir. Y esas semillas germinan cuando menos lo esperas, en un sueño, en una meditación, en una lágrima que te limpia por dentro. Según el budismo, la conexión entre dos seres no depende de un cuerpo ni de una vida completa. Depende del karma compartido y de la intención. Si hubo amor, aunque haya sido breve, ese vínculo perdura. Y si ese amor fue real, el mensaje también lo es. A veces el mensaje es simple, gracias. Otras veces es más profundo, no cargues con mi partida. No te culpes. No era tu error. Mi camino era breve y lo cumpliste con amor. Y hay momentos en que ese mensaje no viene con palabras. Viene con paz. Con una sensación de soltar. Con una respiración que se hace más ligera. Con el perdón que por fin llega. Escuchar ese mensaje no es un acto místico reservado para unos pocos. Es un derecho del corazón humano. Y sucede cuando estamos listos para soltar la culpa, el juicio, la necesidad de entender con la mente lo que solo puede comprenderse con el alma. Tu hijo, tu hija, ese ser que no llegó, no necesita palabras ruidosas. Solo necesita que lo sientas. Que lo recuerdes con ternura. Que le des un lugar. Y que sepas que su mensaje ya está dentro de ti. Solo hay que hacer silencio para poder escucharlo. ¿Y si no pudiste despedirte? El duelo que quedó inconcluso. No todos los duelos tienen un cierre. Hay despedidas que nunca suceden, palabras que se quedan atascadas en la garganta, abrazos que nunca llegaron. Y cuando se trata de un hijo que no nació, ese silencio se vuelve aún más pesado. Tal vez sentiste que no tuviste derecho a llorarlo, que no era una pérdida suficiente como para hacer duelo, que tenías que ser fuerte, que seguir adelante era lo correcto. Pero el alma no entiende de esas reglas. El alma solo entiende de amor y del vacío que deja una conexión que se rompió demasiado pronto. En el budismo se habla del upadana, el apego emocional que surge cuando no hemos podido soltar completamente un vínculo. No por egoísmo, sino por amor. Y ese apego, cuando no se comprende, puede transformarse en culpa, en ansiedad, en tristeza sin nombre. Muchas personas que han perdido un hijo no nacido experimentan lo que se conoce como duelo congelado. Es un dolor suspendido en el tiempo. No avanza, no retrocede. Solo está ahí, latiendo en lo más hondo del pecho. Y ese tipo de duelo pide algo más que palabras. Pide ritual, pide presencia, pide perdón. ¿Y si el cierre no es una conversación ni una tumba? ¿Y si el verdadero cierre es permitirte sentir todo lo que no te dejaste sentir antes? El miedo, la esperanza, el enojo, el amor inmenso. Todo. Porque cuando sientes, liberas. Y cuando liberas, el alma se calma. No necesitas una ceremonia perfecta. A veces, un simple acto de presencia, encender una vela, escribirle una carta, abrazar tu propio cuerpo con compasión, puede convertirse en el puente que une tu alma con la suya. Ese hijo no necesita que su recuerdo desaparezca. Solo necesita que lo mires sin culpa. Y que entiendas que su partida no fue una ruptura, fue un tránsito. No hubo error, hubo propósito. Y aunque no lo veas aún, ese propósito sigue desplegándose dentro de ti. Sanar sin olvidar,
Prácticas budistas para integrar la ausencia. No estás aquí para olvidar. Estás aquí para recordar sin que duela. Para honrar sin desgarrarte por dentro. Desde la visión budista, el dolor no se elimina, se transforma. Y esa transformación comienza en el acto consciente de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué hago con este amor que ya no tiene cuerpo donde habitar? Una práctica poderosa es el altar silencioso. Un espacio pequeño, íntimo, donde colocas un objeto que represente a ese ser. Una vela, una piedra, una flor. Cada mañana, unos segundos de presencia. No para aferrarte, sino para agradecer. Para recordarte que esa alma no desapareció, solo se volvió sutil. Otra práctica es la meditación metta, el envío de amor bondadoso. Repite en silencio, que estés en paz, que estés en luz, que estés en libertad. Cada vez que lo haces, sanas una parte de ti. Y también lo acompañas, estés donde estés, en su camino. Sanar no es soltar el amor. Es permitirte vivir con él sin que te rompa por dentro. Y eso, aunque no lo creas, es parte del propósito que ese pequeño ser vino a enseñarte. No se fue. Solo dejó el cuerpo, pero no el vínculo. Solo cambió de forma, como lo hacen las nubes, el viento o la energía que aún sientes cuando cierras los ojos y piensas en él. Desde la sabiduría budista, lo impermanente no es lo que desaparece, sino lo que se transforma. Y ese pequeño ser que tocó tu vida, aunque por poco tiempo, sigue presente en formas que a veces solo se sienten y no se explican. Tal vez en una mariposa que aparece sin razón. En un sueño que te deja el alma en calma. O en ese silencio que, aunque duele, empieza a abrazarte con más ternura que angustia. Ese vínculo no necesita tiempo para ser eterno. Solo amor. Y ese amor, ya lo diste. Ahora respira. Agradece. Honra. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a dejarlo en los comentarios. Tu historia puede ser el faro de otra alma que aún navega en la oscuridad. Suscríbete si sientes que este canal es un espacio seguro para tu camino. Aquí no juzgamos el dolor, lo abrazamos y lo transformamos en luz.